Intentamos de nuevo para ver si esta vez podemos superar algunos inconvenientes de la transmisión. Angie se está sumando, Sonia se está sumando, Pisterito también, y ahí viene la transmisión como corresponde. Vamos a ver. Ahí va a aparecer. Ahí está, obstáculo Ah, superado. Ahora sí, Hola, desde el teléfono funciona mejor. ¿cómo estás, Pablo? ¿Todo bien, vos? Qué bueno verte. Sí, fantástico. Con algunos problemitas. La tercera fue la vencida, finalmente, como dice la frase, lo logramos. Sí, sí. Mucha tecnología para mí ya esto. Sí, mucha tecnología y estás también, le decía a los visitantes que se van sumando, que estás en los confines del mundo, así que dependemos muchísimo de la tecnología, justamente de las antenas, de las señales, de las conexiones, así que, bueno, pero ya está, acá estás, junto a nosotros, y en estos primeros segundos de conexión, que se sumen un poquito más de, de visitantes y entonces luego de un ratito empezamos. Yo venía adelantando a manera de introducción que era Pablo Jusín, nuestro invitado del día de hoy, licenciado en Ciencias Biológicas, que tuvimos el placer de conocer hace unos 20 días atrás, me parece a mí, a partir de una nota que te hicieran en los cables, en los canales de aire de Buenos Aires, donde pudiste hablar un ratito de esta gran problemática que significa para Tierra del Fuego convivir con una especie exótica invasora. Y bueno, como tenemos en común yo tengo de contacto a tu padre, Alejandro Jusín, un músico reconocido, si los hay, hicimos todo el contacto pertinente para poder dar con vos, porque nos interesaba sobremanera este tema, habida cuenta de que es uno de los temas que nosotros desarrollamos en nuestra materia, Medicina, Manejo y Conservación de Fauna Silvestre, que damos en el quinto año de la carrera de Medicina Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario. Hicimos un webinar con Pablo y el resto de las compañeras que tengo en la cátedra, somos cuatro mujeres, y realmente fue espectacular escuchar todo lo que nos contó Pablo acerca de su trabajo de tesis doctoral y algunas cuestiones en torno a la problemática de la presencia del castor en Tierra del Fuego, y entonces pensamos que una buena idea sería compartir este conversatorio para también lograr de alguna manera una comunicación divulgatoria sobre estos trabajos de investigación que necesariamente tienen que tener algún contacto con la comunidad para que todos sepamos de alguna manera qué se está investigando en la Argentina, a qué se destinan todos los impuestos que nosotros de alguna manera pagamos, sostenemos, para que las universidades públicas y sus equipos de investigación puedan generar conocimiento, ¿no? Ese conocimiento original tan necesario para hacer crecer nuestra comunidad académica, nuestra comunidad científica, y que puedan de alguna manera dar respuesta a las demandas de las comunidades, dar respuesta a los problemas que de alguna manera interfieren en la buena calidad de vida de nuestras comunidades humanas. Así que después de esta introducción, que no quiero que sea demasiado larga porque la idea es escucharlo a Pablo, vamos entonces a darle la oportunidad de que nos cuente como de cero, porque hay mucha gente que no tiene idea de algunas cuestiones que tienen relación con las especies exóticas invasoras, así que Pablo va a ser de profesor en este momento y nos va a introducir en una serie de conceptos básicos antes de empezar a describir de qué se trata su tesis doctoral. Bueno, Pablo, somos
todas oídos. Bueno, un poco la historia acá comienza con una isla, la isla Tierra del Fuego, que, como dijo Claudia hace un rato, queda muy lejos de los confines del país. Y si hoy con toda la tecnología los aviones quedan lejos, imagínense hace 70 años. En una tierra inhóspita, muy poco poblada, la mayor parte de la gente que vivía acá encima era extranjera. Ya hacía unos años los ingleses habían ocupado las Malvinas y podía pasar lo mismo acá. Y un poco la idea del gobierno fue, bueno, hay que generar trabajo para que la gente se vaya a vivir a esa isla, para poblarla, para que sea parte de la Argentina. Y dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer en un lugar tan aislado? ¿Cómo generamos trabajo? Bueno, nosotros estamos muy al sur de América, ¿cómo generar trabajo muy al norte de América, en un lugar parecido? Y en Canadá lo que había era mucha casa para hacer peletería, para hacer ropa, abrigos, sombreros de piel. Entonces la idea fue traer animales para hacer peletería acá. Y así trajeron, entre otros, ratos semescleras, trajeron bisones y trajeron castores. También otros animales más que por suerte no prosperaron tanto. Y bueno, en su momento trajeron, en el 46 entonces trajeron solamente 20 castores. 20 Como es un castores. poco en este país, iban a traer más y después pasó algo o no sabemos bien qué y nunca vinieron más, por suerte. Y la Por cuestión es suerte. que al principio, para proteger esa pequeña población, dijeron, bueno, hay veda de caza, no se puede cazar castores porque si no, 20 castores no durarían nada. Después de más o menos 30 años se levantó la veda y resulta que el mercado del cuero a nivel mundial estaba cayendo, los precios eran muy bajos y acá encima nunca hubo mucho interés en cacería con trampas. La cacería con armas de fuego no se puede porque dañaría los cueros. Entonces los animales se siguieron expandiendo, se siguieron reproduciendo y hoy en día le calculamos en toda la Patagonia entre 100.000 y 150.000 castores que hay. Una cantidad Por realmente increíble. Y siempre decimos, Pablo, casi más castores que habitantes del lugar, ¿no? Y Esa sí, y sí, más o menos es el mismo número entre habitantes de la provincia de Tierra del Fuego, Argentina, y castores en toda la Patagonia. es Está increíble, parecido. es increíble realmente. Bueno, de hecho hay mucha gente acá que a los castores en realidad también por un poco los considera como colonos, que se sienten igual que los castores, que vinieron a Tierra Ah, Inhóspita y se empezaron a expandir y ocupar otros lugares. En algunas personas antiguos pobladores tienen un poco a veces esa sensación. claro, Pero claro, como bueno, que sienten un poquito de respeto hacia los castores en su trabajo de establecerse, colonizar y ponerse a trabajar sobre exactamente, los los bosques. siente como muy iguales. Sí. Claro, 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 claro. Pero bueno, la cuestión es que los castores hoy no solo están donde se los liberó al norte del lago Cami o Fañano, hoy ocupan toda la isla, no importa si es bosque, si es estepa, están en todos lados, el lado chileno, argentino, obviamente no respetan fronteras, e incluso en las islas alrededor y ya llegaron al sur del continente, del lado chileno. Y también se Claro, pueden seguir expandiendo, pueden seguir más para el norte y quizás hasta Bariloche inclusive. Y claro. el tema es todo lo que van haciendo por el camino. Si uno Claro, viera acá Pablo, la isla, antes de seguir, lo que hay que sí, explicar es, en realidad estamos hablando de un concepto muy importante en biología de la conservación más todavía, que es estas especies exóticas que además tienen un adjetivo que acompaña, que es un plus, el de ser invasoras, ¿no? Cuando decimos especies exóticas nos referimos a las especies cuya distribución natural no corresponde a nuestro territorio. Efectivamente eso es el castor. El castor no pertenece al territorio, vuelvo a decir, a la Argentina, y sin embargo, al ser introducido exactamente como especie exótica, logró naturalizarse esto de reproducirse, ¿no? Adaptarse y reproducirse. Y no solo lo hizo, sino que se expandió de una manera impresionante, inesperada,
justamente acorde con estas características de invasor. Por eso siempre decimos, el castor es una especie emblemática desde el punto de vista de ser especie exótica e invasora. Porque si no hubiese sido así o de esa manera, quizás no hubiesen hecho tanto daño. Pablo se va a referir justamente a todo el impacto que produjo esta especie. Pero entre otras cuestiones, esta gran elasticidad que mostró tener la especie le permitió ocupar territorio, ocupar y seguir ocupando, y encontró en el territorio todas aquellas características que tenía en su tierra originaria, por lo cual pudo llevar adelante sus estrategias de vida con todo éxito, digamos, ¿no? Bueno, ahora Sí, sigue Pablo. incluso también en ambientes que no tenía originalmente, como la estepa. Los castores son Claro, animales tradicionalmente de zonas más arboladas y aún así se pudieron adaptar, son animales muy plásticos. Y bueno, además de ser especies exóticas invasoras acá y también en Europa, son un ejemplo de libro de lo que se llama ingenieros ecosistémicos. Son animales que claro, son capaces de modificar el ambiente en el que viven. Entonces les permite crear condiciones para ellos estar más cómodos, para beneficiarse, y también condiciones que pueden beneficiar a otras especies. Algunas nativas, claro. pero más que nada otras invasoras. Así, por ejemplo, las ratas semescleras que mencionaba antes están muy cómodas en los ambientes de castor. Y de paso también van los bisones a cazar las ratas semescleras y de paso cazan aves acuáticas que hay por ahí. Claro, y así se Es la- establece un combo bastante interesante, ¿no? sí, así después van llegando más y después cuando por ahí los diques de castor no están más, queda todo un enorme lugar donde empiezan a aparecer plantas nuevas y muchas de esas plantas que aparecen también son exóticas, aprovechando el lugar nuevo. ¿Y para qué Entonces te hacen beneficia dique? un combo de especies. Claro, Bueno, para los castores, principalmente para protegerse de los depredadores, acá no tienen depredadores, pero lo siguen haciendo igual, es un comportamiento más genético, tienen las claro, entradas a su madriguera siempre bajo el agua. La forma de asegurarse que la entrada quede bajo el agua es inundar el área. Esto no lo hacen en todos, el dique no lo hacen en todos lados. Por ahí si tienen alguna laguna que es profunda, que es permanente, no lo hacen, pero lo más normal es que construyan un dique para que suba el nivel del río y poder mantener siempre suficiente agua para que las entradas de madriguera queden cubiertas. Y aparte de tener un lugar inundado amplio, se pueden desplazar de forma segura, ya que se sienten seguros en el agua más que en tierra. Pueden llegar a donde van a talar árboles y transportar grandes ramas o árboles muy chicos por el agua flotando mucho más fácil. Es decir, le da varias ventajas tener el dique y tener el embalse. Pero bueno, eso también trae varios perjuicios en lo que es la no, naturaleza. te me habías quedado un poquito congelado y estaba con un delay. Claro, porque acá también se trata de poner en valor, de hecho, como vos decías, su ambiente natural, que además ese comportamiento es parte del juego de las interacciones entre fauna y flora, digamos, donde el beneficio es mutuo, cuando se lo quita del contexto natural que tienen, cuando resulta ser una especie exótica en un ambiente que no ha coevolucionado con esa especie animal, los problemas pueden ser infinitos o pueden ser lo suficientemente importantes como para lograr impactos que en algún momento tenemos que pensar en detener, que no continúe, que no se amplíen ni se profundicen. Entonces, por eso siempre decimos, no es que hablemos peyorativamente del castor, sino que está en el lugar equivocado. Si estuviese en su tierra natal, estaríamos hablando, dándole el primer premio por su capacidad ingenieril, pero en la Argentina es todo lo contrario, ¿no? Es una especie que hay que controlar efectivamente. Estoy Y ahora teniendo algunos entonces, Pablo, problemas nos de hablarías de internet. todos los impactos. Ah,
Bueno, ¿ahora me escuchás? Lamentablemente a veces hay unos problemas. ¿Escuchás? Vamos a preguntarle a la gente que nos está siguiendo si nos escucha o tienen problemas de también para escucharnos. Bueno, yo lo que quise hacer es poner en valor al castor en toda su potencialidad, en sus logros evolutivos, digamos, pero pensando en tenerlo o que esté ubicado en su territorio original, donde tiene su distribución. Perdón, no, realmente no escucho lo que está diciendo Hilo. No sé ustedes, pero yo no estoy diciendo, Claudio, no sé qué problema. No, yo te escuché todo entrecortado. Y me avisan que se corta mucho, lamentablemente. Sí. Y ahora te tengo Bueno, congelado. Sí, es así en el fin del mundo. Hay sí, que probar un día que no haya viento. claro, lógico. Bueno, ahora pareciera que estoy escuchando mejor. ¿Vos a mí? Ahora te escucho bien. En la pantalla no te veo moverte, pero te escucho bien ahora. ¿Me escuchás, Pablo? Ahí va. Ahí estamos esperando que de alguna manera se vuelva a conectar. Ahí te veo que te movés, Pablo. ¿Me escuchás? Ahora te escucho. Antes sé que dijiste algo, pero no escuché qué. Acá me dicen tal vez Pero si sacan las creo que cámaras, esto no va vos a mejorar. apagar las cámaras para que no nos vean. No entiendo bien. Bueno, Pablo, avanzá en todo caso, estabas por hablar, creo que estabas por empezar a abordar los impactos de los castores en los bosques fueguinos. ¿Se me entiende más o menos cuando hablo? Sí, sí, ahora se escucha perfecto. La verdad que no sé cómo sacar la cámara, así que por más que sea una buena idea, es mucho para mí Yo esta tampoco, tecnología. yo tampoco. La verdad que estoy meta a pensar cómo sería sacar la cámara, pero no me doy cuenta cómo. Así que, bueno, sigamos adelante. Bueno, Aprovechemos que se te escucha. estaba hablando un poco de los diques. O sea que en su ambiente natural, los principales árboles que hay son pinos, los pinos que todos conocemos, que son árboles que en general maduran a los 20 años, que si los talan vuelven a crecer, que se bancan un poco la inundación. En cambio, acá que tenemos más que nada lengas, nires, guindos, son árboles que, como los inundás cuando no se el área, se mueren ahogados, ahogan las raíces. Salvo los nires, alguna que otra vez, en general cuando los talan no vuelven a crecer, y aparte tardan 70 años en madurar. Entonces no son árboles preparados para convivir con un animal que los tala, que los ahoga. Y cualquier árbol que queda dentro de la zona de influencia del embalse se muere ahogado o los van talando los castores. Entonces producen un impacto muy grande en toda la zona alrededor de los embalses. Y Claro. eso es un poco lo que más se ve. Después también hay otros impactos, por ejemplo, que las aguas de los embalses son aguas que se empiezan a acumular, se empiezan a contaminar. Cuando llega la primavera, que hay crecida de los ríos por el deshielo, se rompen los embalses y esas aguas contaminadas muchas veces llegan también a la ciudad. Se,
se mezclan con el agua que hay que potabilizar. claro, O también, si se rompen los embalses en zona de campos, muchas veces se llevan puestos los puentes, dejando aisladas las estancias, algunos caminos. Por otro lado, estas mismas inundaciones, si producen en medio de una estancia, pueden arruinar los alambrados y hacer que el ganado se cruce y terminan reproduciéndose fuera de época y teniendo crías en invierno que, bueno, por las condiciones climáticas acá muchas veces no sobreviven. Es realmente un impacto importante para las estancias. claro, claro, claro. Como se Bueno, ve, eso o sea, sería, hay impacto. sí, 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 no sé, o sea, los impactos son por muchos lados, hay muchos impactos que son más allá de lo obvio. Bueno, eso se suma también a que benefician, hay estudios un poco que dicen que benefician a un pez nativo, el puyen, depende, otros que no tanto, pero por el ambiente que les dan. Pero a su vez ese mismo ambiente que también les corta la circulación, les corta las rutas migratorias, también beneficia a las truchas, que son exóticas y que se comen al pez nativo, el puyen. Entonces yo creo que más que les beneficiará un poco por el ambiente, pero las termina perjudicando al beneficiar tanto un depredador. claro, claro. Y además hay que pensar, Pablo, que estos impactos, estos perjuicios que está causando el pastor, ya llevan una buena cantidad de años desarrollándose, digamos, ¿no? Si vos tuvieses que ponderar cuál sería el impacto más importante para vos, que lo hace realmente necesario y urgente de ser controlado, pero absolutamente controlado, ¿cuál sería? En lo personal, por una cuestión de lo que me gusta de la naturaleza, me parece que el impacto de las inundaciones y la tal, el impacto más directo sobre los bosques y las estepas es lo principal, en lo personal. Ahora, si uno le Claro, preguntara a un estanciero el impacto sobre los alambrados, o que las inundaciones en los campos le corten las rutas del ganado, serían para ellos los impactos por ahí más importantes. O sea, claro, tiene tantos impactos en la salud, impactos económicos, impactos también un poco en el turismo, al cortar los caminos, tiene impactos en múltiples sentidos. Y claro, bueno, cuál sería más claro. importante también depende un poco a quién se le pregunte. Claro, claro, el enfoque que le da. ¿Hay algún cálculo económico hecho respecto a la pérdida de ganancias que hay justamente por toda esta cuestión que estamos hablando? ¿Hay algún cálculo, alguien lo pudo hacer aproximado, más o menos, para saber de qué estamos hablando o si es una exageración de los productores? Se habían hecho cálculos, realmente no tengo el número en este momento, lo tenía que buscar y lo puedo pasar, pero se calcula en bastantes millones de dólares. Es un número muy importante y esos cálculos encima muchas veces no consideran todo. Suelen considerar más que nada costos de manejo y algún que otro costo de los impactos que decía, pero cosas como el perjuicio a la flora y la fauna son muy difíciles de cuantificar, sino imposibles. No, eso sí, sobre todo en la pérdida de los ambientes naturales, siempre las externalidades del sistema, ¿no? Esto que afecta de alguna manera los servicios ambientales que prestan los ecosistemas cuando son saludables, cuando no son perturbados por la presencia de un agente exótico, son cálculos difíciles realmente de ponderar, pero siempre decimos, las pérdidas son mucho más cuantiosas que lo que pudiese perder un sistema productivo afectado. Eso es así, digamos. Y además porque esos ecosistemas saludables deben seguir persistiendo y perviviendo para las generaciones futuras. Por lo tanto, ¿quién podría hacer el cálculo, además en perspectiva de todo lo que no solo se pierde, sino que se perdería? Así que evidentemente eh, se entiende, digamos, que la especie exótica debería ser de alguna manera controlada. Pero vos también hablabas del tema del turismo y de los daños que produce o los perjuicios que le produce a esta industria, que es la industria turística, y nosotros sabemos, porque además lo charlábamos con vos el otro día, respecto hay toda una cuestión turística, valga la redundancia, en torno a la presencia del castor, ¿no? Que vos nos podés contar un poquito, que digamos que inclusive decíamos hasta con esto de haber transculturizado a las comunidades locales al punto de que Chito
simpático e importante de ser preservado justamente alrededor de esta actividad económica interesante e importante para las comunidades locales. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, en cuanto a lo que es turismo, es los prejuicios por ahí van más en los daños a la pista de esquí de fondo, en el corte de caminos, son importantes solamente para ese sector más, muy limitado, pero también hay muchas empresas que se dedican a hacer avistaje de castores. Una empresa en particular que su principal negocio es ese por sobre cualquier otro, entonces les importa darle a mantener al castor, no quieren que se lo erradique. Hoy en día, de hecho, al castor, al ser un animal traído en el 46, la población de la isla es más que nada población joven, y para mucha gente acá el castor es un animal nativo, porque estuvo siempre desde que están ellos, estuvo desde que nacieron, entonces consideran que es un animal local. No conocen la idea de la isla sin Claro, el castor. Entonces cuando le dicen el castor es exótico, ellos se claro, sorprenden. De hecho, hoy tenemos el principal centro de esquí, se llama Cerro Castor, tenemos claro, claro. diversos centros de actividades turísticas, también todos con nombre de castor. Hay una persona disfrazada de castor en el centro. Está como muy presente la Claro, idea del castor acá. los souvenirs, claro, en las ferias se pueden adquirir souvenirs que son castorcitos tallados en madera, hay todo un folclore alrededor de la presencia del castor. Y no hay, me imagino que no hay entonces ninguna señalética o carteles alusivos a aclarar esta cuestión de que lo que van a ver es una especie exótica, que se comporta como invasora, en fin, no hay nada de eso disponible como para ir concientizando en ese sentido, aunque vos nos decías que la población fueguina es bastante concientizada respecto a toda la problemática. Sí, respecto a carteles, hay unos pocos carteles, hay uno en la salida a ciudad, otro en lo que es el Sendero de la Buena Esmeralda, que es el más popular de la zona, porque es un zona donde se trabajó, donde se empezó el proyecto de erradicación que hubo. Son esos carteles en general que dicen un poco, no sé cuánta gente realmente los puede mirar, pero un poco comentan del problema. Pero creo que los árboles ahogados, los árboles muertos, talados, por eso es que también mucha gente sabe del problema de los castores, porque sale, pasea y se ve en los cementerios gigantescos de árboles que hay. Claro, Mm. claro. Bueno, y en ese sentido, vos hablaste de la erradicación de los castores, entonces me parece que sería ya momento de entrar de lleno a tu proyecto de tesis y que le explicaras a la gente de qué se trata, en qué consiste y qué es lo que estás proponiendo como herramienta de recuperación, digamos, de alguna manera de esos ecosistemas. Se me, se me fue de vuelta, no sé si vos me escuchás. Sí, a mí también. No, yo te decía que quizás ya sería momento de que nos explicaras a los oyentes de qué se trata tu trabajo de tesis, la tesis doctoral que estás escribiendo.
Ahí escuché algo. Pablo, ¿me escuchás? Hola, ahí te Ah, no. escucho, Claudia. Ah, bien. Sí, ahí me decía una compañera que estábamos los dos congelados. Espero que ahora nos escuchen. ¿Vos me escuchás? Sí, sí, ahora escucho bien. No te veo, pero escucho bien. Bueno, tratemos de seguir igual, escuchándote. Habíamos dicho, yo había dicho antes de quedar congelada, que me parecía que era momento para que empezaras a conversar respecto a cómo es tu trabajo de tesis y cuál es la herramienta que estás tratando de aportar como para erradicar de alguna manera o pensar en una futura erradicación de la especie. Bueno, para un poco cerrar con la historia ¿Me de esto, escuchaste? por todo... Sí, sí, se escuchó, se escuchó. ¿Vos me escuchás? ¿A mí se me escucha, Claudia? Hola. Claudia, ¿me escuchás? Muy entrecortado, muy, muy entrecortado. ¿Vos a mí? Ahí te escuché bien. Pero, sí. Lamentablemente no, parece que el internet no está acompañando hoy. ¿Cómo? No, te escucho cada tanto y después se pone mudo. Así que no sé cómo me Sí, escuchan a sí. mí o cuándo me escuchan o cuándo no. Ahora te escucho perfectamente. Ahora te estoy escuchando perfectamente y te veo bien. Así que dale. Bueno, sigo entonces. Bueno, decía un poco Sí, para cerrar un poco la historia de esto, por todos estos impactos, se hizo un acuerdo con Chile para restaurar el ambiente y la idea fue, después de varios proyectos fracasados como pagar por cola y otras cosas más, se decidió erradicar la especie. En el 2008 se hizo un estudio con expertos internacionales que determinó que la erradicación era posible, pero que había que primero solventar algunos problemas, algunos inconvenientes, hacer pruebas piloto. Entonces, los dos países decidieron hacer pruebas piloto cada uno por su lado. Acá en el 2014 se hizo una primera prueba piloto en un área muy acotada en la Reserva Corazón de la isla, muy cerquita de donde se lo libró originalmente. Y después en el 2000, desde 2016. No sé, eh, Claudia, no te veo, no sé si estás ahí, no sé, ¿te sigue escuchando bien? aparentemente te escuchan bien. Yo no te escucho, pero los demás sí. Ahí me dice una compañera, Cintia, ¿te acordás de Cintia? Dice que se te Sí. escucha bien. No, ahí te escuché bien. Bueno,
Hola. Hola, hola. Ahí te escucho de vuelta. Ah, bueno, no me ves porque estoy congelada, pero yo te escucho perfectamente. Listo, no sé en qué momento estoy hablando y qué momento ya no, no se escucha nada por eso. Sí, sí. Bueno, un poco lo que fue el proyecto 2014, que decía, fue un proyecto muy cortito con nada más que tres parejas de tramperos en un solo área. Y hace muy poquitito, hace menos de 2 meses, sacamos una publicación, un paper sobre eso, un poco analizando los diferentes tipos de trampas que se usaron, dónde se colocaban las trampas, viendo, en general se basa en eso, en ver qué tipo de cosas es más importante y más eficiente para capturar a los castores. Pensemos que no es lo mismo capturarlos en un lugar chico que capturar a más de 100.000. Es algo que va a llevar mucho tiempo, que va a ser muy costoso, y obviamente hay que hacerlo de la forma más eficiente posible para que se pueda llevar a buen puerto, que ojalá se pueda hacer eso algún día. Después en el proyecto 2016 a 18 que se hizo, ya se trabajó en áreas públicas, áreas privadas, en la zona de bosque, de estepa, en el ecotono, que es como el intermedio. Se hizo mucho más amplio para probar diferentes cosas, más herramientas. Ya ahí trabajaron 10 tramperos, entonces se pudieron probar muchas más cosas y se pudieron probar también las cámaras trampa, porque uno podría dejar la cámara un mes a ver si hay castores o no, y seguramente sería mucho mejor que dejarla 10 días, pero tampoco tenemos tantas cámaras para dejar cámaras un mes por todos lados. Entonces lo ideal es Claro, dejarlo siempre el mínimo tiempo posible, pero asegurándose que sea efectivo para realmente detectar castores si es que todavía están ahí. Y un poco mi trabajo de tesis se basa en esas dos cosas. Ver cuánto tiempo hay que dejar las cámaras para que sea efectivo, pero no demasiado, y ver cuáles son las formas más eficientes para llevar a cabo la erradicación. claro. Pablo, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho bien ahora. Ah, perfecto. Digo, pensaba en esto cuando mientras hablabas de la utilización de las cámaras. Hay como una pequeña migración de las comunidades, ¿sí? De las poblaciones silvestres de un lugar a otro según la disponibilidad de los recursos o algo así. Bueno, originalmente de hecho los liberaron a todos en un solo lugar y hoy ocupan casi todo el archipiélago, así que sí, han migrado bastante. Y en lo que es una escala más pequeña, sí, o sea, los castores que están en un ambiente, en un embalse, cuando se les acaban los recursos, principalmente los renovables, los árboles chicos, y no tienen mucho para comer, suelen abandonar el lugar e ir a buscar otro. Claro. Y si no, incluso los juveniles, cuando cumplen 2 años más o menos, son expulsados del hogar paterno y tienen que buscar su propio territorio. Así que se mueven y avanzan, lo que también Claro, hace que la erradicación sea más difícil, que haya que hacerla, ir avanzando, ir barriendo todo el terreno, y no se puede, una vez que se empieza no se puede detener, porque cuando se detienen las migraciones de los castores van a hacer que todo el esfuerzo no haya servido. claro, claro. O sea, tiene una serie de particularidades que realmente complican mucho el éxito de cualquier estrategia que uno quiera desarrollar para esa cuestión. Inclusive yo te iba a preguntar, que lo charlamos en el webinar en su momento, si vos, o sea, ¿cómo ves, si ves posible realmente llegar en algún momento, en el mediano o largo plazo, a la erradicación, ¿no? A que desaparezca esta especie de nuestra Tierra del Fuego y de todos los lugares, o por lo menos la mayor cantidad posible de lugares donde en este momento están presentes. ¿Cómo ves eso? Bueno, el informe original 2008 que había comentado dice que es posible, técnicamente posible. A mí me gustaría creer también que es algo posible, pero es realmente terriblemente complicado. Por un lado, la mayor parte de la isla, del archipiélago, es inaccesible, tanto del lado argentino como chileno. No hay rutas, habría que Claro, usar helicópteros para llegar a la mayor parte de los lugares con el costo que ello implica. Por otro lado, una erradicación a semejante escala, cosa muy rara a nivel mundial, requiere décadas de estar yendo a buscar los castores, avanzando, moviéndose, décadas de tener helicópteros, de tener mucho presupuesto, y lamentablemente algo que
bastante común en este país es que las cosas duren un mandato de gobierno o dos a lo mucho y se descontinúen. Y como decía antes, que algo se discontinúe 4 años durante un gobierno que no está de acuerdo o que por alguna razón no tiene presupuesto, va a hacer que los castores avancen mucho y que no se pierdan solo 4 años de trabajo, que se pierdan muchos más. Por eso es que la veo realmente muy complicada. Y no solamente para el castor, porque decíamos hace un rato al principio de la charla que el avance del castor está propiciando también el avance de otras 2 especies exóticas que a su vez van también produciendo su propio impacto, ¿no? Negativo. Por lo tanto, esto es como que de alguna manera hacen sinergia o se amplifica el daño a nuestros ecosistemas. Realmente una lástima, porque algo que, como vos siempre decís, la verdad es que es la primera vez que yo escucho que alguien de alguna manera trata de explicar de la mejor manera posible, sin echar responsabilidades, ni decir la culpa la tiene fulano, la responsabilidad de que esta situación la tuvo sultano en la década del 40, vos buscás una cierta comprensión del contexto y y bueno, para no cargar las tintas, pero realmente qué tremendo error terminó siendo esto, ¿no? Si bien en esa década quizás se desconocía el impacto que iba a tener esta decisión tan desacertada. Es una lástima porque, como vos decís, digamos, ahora ya estamos corriendo detrás de las consecuencias a sabiendas de que no va a ser posible pensar en que algún día esto termine, ¿no? Y es cierto, es muy complicado, ojalá termine, pero realmente es muy complicado. Y es cierto que en esa época, por ahí, si bien ya había algunos pocos trabajos de especies exóticas invasoras del impacto en el 46, no era algo muy común, ¿no? Que se hablara mucho. Hoy en día ya es un tema muy conocido, los impactos se conocen, y mi principal esperanza está no en los castores, sino en que nos siga pasando, en que dejemos de traer nuevas especies, tanto de Ah, forma accidental como de forma intencional. Por ejemplo, claro. que el proyecto para traer salmones al canal Beagle nunca se lleve a cabo, porque hoy en día, sabiendo todo el impacto que van a tener, sabiendo el impacto que ya tienen en el sur de Chile, hacer lo mismo acá sería algo totalmente ilógico. Bueno, ese tipo de razonamiento que tenés vos lo tenemos Mm, todos, Pablo, porque como justamente decía mm, hace un ratito, es correr atrás de las consecuencias no tiene mucho sentido y además tiene un costo planetario y deja una huella ecológica terrible. Y uno dice, bueno, al final, mm. con qué daño más? Con toda la parafernalia que hay que poner en juego para terminar con una determinada situación y sin saber si realmente lo Mm. voy a lograr o qué. Y uno siempre dice, o lo decimos también nosotras en clase, que la única forma de evitar estar siempre corriendo atrás del último vagoncito del tren es evitar que ocurra, o sea, trabajar siempre en la prevención. Pero eso resulta también bastante difícil, Pablo, ¿vos no crees? Porque uno nunca termina de abarcar las posibilidades de que eso ocurra. Básicamente, una cuestión que yo veo, que quizás vos acuerdes, es que no tenemos el suficiente eh, aparato estatal para que lleve adelante el control y la fiscalización de estas cuestiones, ¿no? ¿Vos qué opinás? Bueno, por un lado eso, y por otro lado es muchas veces el mismo aparato estatal, como el caso de los salmones, que intenta traerlos, Ah, claro, porque bueno, ahí algún ya, beneficio, claro. que es bueno, mucho de eso no se puede hacer. Más que presión, más que divulgar y más que tratar de hacer un poco de presión para que no pasen estas cosas. Hay Claro, una práctica bastante común, vos que mencionabas antes, las externalidades, que es sí, cuando el que quiere fomentar a las especies exóticas invasoras, cuando quiere traerlas, un poco como que las olvidan voluntariamente. Hablan, por sí, ejemplo, que al traer, por decir caso moderno, al traer los salmones,
se va a generar trabajo y va a haber una exportación. Se olvidan un poco de decir Sí, que la mayor parte de los empleados de rango no van a ser de acá, los van a traer. Se olvidan de decir sí, que todo lo que van a contaminar con los remedios no lo va a limpiar nadie, entonces si alguien lo quisiera limpiar sería un costo para nosotros. Se olvidan de decir que los salmones claro, se van a escapar porque se escapan siempre, de los lobos marinos claro, que se van a enredar en las jaulas y se van a morir o los van a matar porque quieran atacar a los salmones. Todos estos costos como que los olvidan voluntariamente, porque si uno los considerara sí, resulta que ahí no conviene traer los salmones, al igual que no convenía traer los claro. castores en su momento. Claro, tal cual. Lo sorprendente, Pablo, es que las autoridades, los gobiernos de toda índole y a toda escala, no, antes de tomar una decisión de esa magnitud, no se asesoren, no busquen las opiniones de los científicos, no hagan los respectivos impactos, estudios de impacto ambiental, pero bien hechos, digamos, imparciales, llevados adelante por institutos de investigación científico del propio Estado, impolutos de alguna manera, eso nunca se tiene en cuenta, y lo que se tiene en cuenta es esto que vos decís, ¿no? El tratar de persuadir a la comunidad diciendo que hay esto va a demandar trabajo y que va a haber, ¿no? Y siempre el número de puestos de trabajo que demandan son irrisorios además, porque uno esperaría que alguien dijese a que habrá se van a necesitar 5.000 nuevos puestos de trabajo, y en realidad siempre se habla de dos cifras, 50, 30, 20, y solo de escuchar eso uno ya puede de alguna manera estar percibiendo que algo no está bien, y que en definitiva la rentabilidad, el lucro que pueda producir esa actividad económica queda en muy pocas manos, mientras que las externalidades, otra vez lo decimos, ¿no? Se socializan. Y no se socializan solamente con las generaciones presentes, sino que esto se amplía y atraviesa y alcanza a las generaciones futuras. Qué responsabilidad grande tienen los dirigentes, ¿no? En este sentido, porque realmente son ellos los que tienen que velar por la calidad ambiental de sus representados, de las personas que lo han votado, que han puesto toda la confianza en que esos dirigentes son los mejores preparados como para que estos aspectos sean tenidos en cuenta. ¿Qué opinás? Exactamente. Bueno, nosotros en general, los biólogos, los científicos, medio como que tendemos, no todos, pero muchos a huir de toda la parte política, burocrática, de gestión. Y en realidad esto de lo que es la ciencia de conservación tiene que ser una ciencia totalmente no inter, sino transdisciplinaria, tiene que abarcar de todo, desde diferentes grupos científicos, biólogos, geólogos, sociólogos, economistas, etcétera, y también tiene que haber gestores, directores de áreas involucrados para poder que haya una buena comunicación para que realmente todos conozcamos bien el problema y podamos avanzar en las soluciones. Y no que cada uno también vaya trabajando por su lado y escapando de lo que hace otro. Claro, 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 exactamente. Exactamente, Pablo. Y entonces, así casi como objetivamente, ¿cuáles serían para vos los problemas más graves que vas a tener que enfrentar con tu trabajo de tesis? Bueno, particularmente, o sea, yo estoy en el marco de un proyecto que es nacional y que tiene un capítulo, un componente dedicado específicamente a Castor. O sea, estoy en el marco de una erradicación que ya está políticamente aceptada. Así que no, en ese particular no trae problemas en mi tesis. Sí me duele, por eso un poco lo que decía, ver como en el mismo lugar donde se juntaban los tramperos para organizarse y salir a buscar los castores, en la estación de piscicultura, donde también en una época criaban truchas para liberarlas. Entonces, Sí, esas ironías de la vida que duelen un poco. claro, claro. Y sin embargo, bueno, vos vas a seguir adelante, a lograr terminar tu trabajo de tesis y de alguna manera vas a haber aportado lo que pudiste, lo que supiste hacer,
digamos, fue necesario llevar adelante, y además en este contexto de pandemia, porque evidentemente la pandemia debe haber también impactado sobre su trabajo, ¿no? Bueno, en particular, yo tuve la suerte que lo que era el trabajo de campo, en mi caso ya lo tenía todo terminado, entonces no me perjudicó más allá de no poder acceder a la oficina, no tener el buen internet de antes. Sí pasó en el caso de muchos compañeros que no pudieron seguir sus trabajos y lamentablemente afectó bastante en ese sentido. Y hoy en día, bueno, sigue Claro. afectando. Pero bueno, hoy acá también tenemos en el mismo predio del instituto un problema con los conejos, que se había Ajá. decidido erradicarlos y una organización animalista, mediante un amparo, frenó la erradicación y ahora, hoy en día, siguen un problema judicial. Sí, eso lo Parece había que leído. tenemos, a título personal lo digo, pero diera la impresión de que el juez solamente leyó una parte, un parrafito del convenio de diversidad biológica y se quedó con eso cuando en realidad el convenio decía exactamente lo contrario de lo que él estaba diciendo. Ajá. Así que esperemos que se pueda solucionar este problema de una vez y dejar un poco también de proteger tanto y gastar tanto esfuerzo en proteger a las exóticas cuando tenemos nativas que se están extinguiendo. Solamente porque la exótica por ahí es más linda, más carismática, la tenemos a la vuelta y la nativa no la vemos, entonces no importa. Claro, ese es el otro gran problema que seguimos arrastrando por las décadas de las décadas, Pablo, ¿no? Detrás de esa frase que dice no se puede amar lo que no se conoce, y parece increíble, pero todavía hay muchísima ignorancia respecto a la gran riqueza que tiene nuestro patrimonio natural y cultural, ¿no? A pesar de los tremendos esfuerzos que hacemos nosotros desde la Universidad Nacional de Rosario, en la formación de nuestros médicos veterinarios, que consideramos no pueden egresar desconociendo la existencia de los animales silvestres, además de los domésticos, que son su objeto de estudio, pero los silvestres forman parte de estos ecosistemas donde la vida silvestre sostiene a la especie humana, digamos, ¿no? Este también es un mensaje que me gustaría que quedara de este conversatorio con vos, Pablo, y vos ahora opinarás al respecto, pero digo, en tanto no entendamos, no comprendamos, no aprendamos este concepto, sin vida silvestre, la especie humana no tiene cabida en el planeta, estamos realmente hablando de cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con con un futuro posible para nuestra especie, ¿no? Sí, por un lado están lo que son los servicios ecosistémicos, que son muchísimos más de los que vemos. El hecho de que el agua llegue a la planta potabilizadora no es mágico. Hay Claro. muchas plantas que mantienen el cauce de los ríos, que le dan forma. Hay muchas cosas, muchas especies que contribuyen a que estemos como estamos y que podamos seguir vivos como especie. Son fundamentales. Y por otro lado, la naturaleza también tiene un valor por sí mismo que no tenemos por qué andar buscando ver cuánto vale esta plantita o ese animal. O sea, Claro. tiene su valor, así, al igual que consideramos que el valor de la vida humana vale por sí mismo, bueno, el valor de la naturaleza también. Y eso hay que Sí, considerarlo cuando lo cuidamos y cuidarlo. sí, tal cual. Mm. Bueno, justamente la escala de valores de la fauna silvestre nosotros siempre la abordamos en clase y hablábamos esto, ¿no? Además de la conciencia ética que hay que tener, porque cuando uno dice que la vida va por el solo hecho de existir, de estar presente, Mm. se está posicionando éticamente frente a esta cuestión, ¿no? Lo que pasa es que por ahí después, como vos contaste hace un ratito, las asociaciones proteccionistas, animalistas o como se llamen, lo toman, o sea, de alguna manera tergiversan el sentido que tiene esto y terminan por querer salvar a todo ser vivo que le pase al lado, digamos, y no tiene en Mm. cuenta estas particularidades de las que estamos hablando en este conversatorio, ¿no? Y son realmente un problema importante porque obstaculizan la solución que se tiene pensada, una solución que tampoco es la Mm. definitiva, pero que podría de alguna manera morigerar el impacto de esta problemática, ¿no? ¿Y qué hacer qué hacer entonces con eso? ¿Qué pensás que se podría hacer,
para que estas organizaciones pudiesen de alguna manera entender y comprender de qué se trata la cuestión? Para mí, un poco como decías vos antes, para mí el problema es la falta de conocimiento. Uno tiende a sentir más simpatía por el animal que consideramos lindo, por alguna razón, y por el animal que tenemos cerca. Y genera mucho más animales que cualquier otro grupo de seres vivos. Y es importante dar a conocer toda la riqueza que hay, salir, ver lo que hay y ver todo lo que se está perjudicando también. No pensar solamente en el castor, sino pensar en los árboles como seres vivos, pensar en los pájaros que hacen los nidos en los árboles y que se quedan sin lugar, pensar en los peces, pensar en todo eso, y ser consciente de que si uno protege a la especie que tiene un impacto, está directamente perjudicando a la otra. Claro, Entonces, cuando uno decide, bueno, no hacemos nada con los castores, no quiero tener las manos manchadas de sangre, entonces no quiero que se haga nada y que sigan vivos. Sí, por ahí con los castores estamos bien, pero todos los otros animales los estamos perjudicando. Entonces, no hacer nada nunca claro, es una decisión, no existe eso. No hacer nada, entre comillas, sería en realidad perjudicar a la fauna nativa, pero como es más indirecto, muchos no lo ven esa parte. claro, claro. Como ejemplo, una vez hablando de este tema, me comentaron como posible solución, bueno, agarremos a todos los castores y llevemos a otro lugar donde tengan comida y no perjudiquen a nadie. Hoy ocupan toda esta isla. ¿Qué lugar habría en el mundo donde donde más de 100.000 castores puedan existir? Por ahí el lugar no perjudican a ningún humano, pero Claro, seguramente la fauna y la flora de ese lugar la van a perjudicar. Entonces hay que pensar un poco más en la naturaleza y no tanto de forma tan antropocéntrica. claro. Eso sí que sería un ejemplo clásico que es peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Siempre va a haber un impacto sobre otro organismo vivo, no hay, porque no hay soluciones perfectas ni ideales, y de lo que se trata son justamente, ¿no? Que estamos trabajando con organismos vivos que tienen sus estrategias de vida, que pretenden perpetuar la especie, que van a hacer todo lo posible por adaptarse y sobrevivir. En fin, hay una lucha, una resistencia y una resiliencia también de parte de la naturaleza, que yo creo ha sido lo que la ha venido salvando hasta el momento, ¿no? Y esto que vos decís, la visión antropocéntrica, pensando que desde una mentalidad humana somos capaces de poder inventar soluciones que sí o sí tienen que funcionar porque los hombres, estos seres racionales que decimos que somos, las hemos pergeñado, ¿no? Cuando realmente la naturaleza ha demostrado que no necesita de la especie humana para existir, existe desde hace miles de millones de años sin ningún tipo de problema, y el planeta de hecho va a seguir existiendo con la biodiversidad que quede y se repondrá en un tiempo largo, larguísimo o no tan largo como sea, pero definitivamente quienes vamos a desaparecer como especie, quienes vamos a extinguirnos, seremos nosotros, ¿no? Este Homo sapiens, que se dice sapiens, pero que parece que no sapiens, ¿no? Sino que claramente nosotros como especie vamos a durar muchísimo menos que el promedio que la mayor parte de otras especies del mundo. Pero Tal cual. lamentablemente en este poco de tiempo, más allá que algún día la Tierra sin humanos se va a recuperar, va a seguir cambiando como viene cambiando hace millones de años. En este momento nosotros nos estamos llevando puestas unas cuantas especies, y eso sin considerar el cambio climático. Exactamente. Entonces, también creo que deberíamos, no digo tratar de hacer un milagro y que el impacto humano